Bueno, primero estoy doblemente agradecida de estar acá, principalmente porque el tema de este coloquio y el tema de esta mesa me parece tremendamente contingente, tremendamente atingente y además fascinante. Y segundo, porque los proyectos que se trabajan desde el ámbito de lo independiente, que no tienen una institución por detrás, no suelen entrar a este tipo de discusiones. Así que muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Rolando. La exposición, así decían los antiguos, es bastante peculiar en su génesis. Como ya dije, parte de un mandato de la empresa privada. Y en general nosotros no trabajamos con la empresa privada y los ritmos que tienen, los presupuestos que tienen. O sea, hay muchas cosas que hacen que el proyecto funcione en una lógica muy distinta. Yo sé que cada proyecto tiene su lógica, cada proyecto tiene sus derroteros, pero es bastante sorprendente además la magnitud de la empresa, ¿no? Entonces, eso también hizo que tuviera de dulce y de gras, por supuesto. La segunda peculiaridad de esta exposición es que el resultado es realmente el producto final de un trabajo muy colectivo y en equipo. Es un trabajo en el que se pierde la autoría del mismo y por lo mismo para mí es difícil estar aquí sentada sola, así que quiero mencionar que finalmente lograr esta narrativa que les voy a presentar hoy día trabajaron dos antropólogas, que son Inés Figueroa y Javiera Mustafante, un ilustrador, que fue fundamental, que fue Américo Robles, y dos museógrafos con los cuales trabajamos muy mancomunadamente y que tuvieron mucho que ver con la curaduría final, y que son Trinidad Moreno y Rodrigo Latrach, que están aquí también. Y finalmente estaba yo, que oficiaba como curadora. Y digo que oficiaba porque de verdad fue un producto donde la curaduría pierde su carácter autoral y tuvo mucho menos de voluntad propia mía y de pensamiento propio, que mucho más de escuchar. Finalmente esto se convirtió en oír. Y voy a ir contándoles el proceso de este escuchar y de este oír, y de ingresar todo esto a la narrativa que generó finalmente la curaduría final. La exposición está, y aquí una diferencia con lo que presentaron mis compañeras de mesa, no se enmarca dentro de problemáticas nacionales, es una exposición que se enmarca dentro de lo local, está en un área rural, al lado de un pueblo chiquitito que es Caimanes. La exposición es parte de los compromisos que toma la minera Los Pelambres en el marco de la RCA número 38, en la cual se compromete a realizar un parque de arte rupestre con los bloques que eran extraídos del tranque de lo que se iba a hacer posteriormente, el tranque de Relave el Mauro. Y junto con comprometerse a hacerse el parque, se comprometieron a hacer una sala de tradiciones campesinas, tanto desde lo agrícola, lo ganadero y lo minero. Y ahí entrábamos nosotros. Esta es la zona. Muy rural, muy secano. Y ahí está el pueblo de Caimanes y todas las localidades de sus alrededores. Desde los primeros momentos de este proyecto nos parecía que no tenía sentido si lo trabajábamos desde lo académico, desde lo que los historiadores, desde lo que los antropólogos habían escrito acerca del Choapa y acerca de las tradiciones del Choapa. No quiero con esto que me malinterpreten y crean que estoy menoscabando la importancia de todo ese registro. De hecho, para nosotros fue muy importante. Recuperamos documentos, recuperamos publicaciones y todo fue parte, y todo fue muy estudiado y muy utilizado y muy útil para conocer la localidad. Pero no era desde donde queríamos construir esta narrativa. Lo queríamos construir desde las reales tradiciones campesinas. Las fotos no son mías, yo soy una terrible fotógrafa, así que son tomadas de otras personas. No es que estuvimos en esa trilla, pero sí estuvimos en muchos lugares y en muchas instancias.
para nosotros era fundamental y tuvimos la fortuna de que tuvimos un largo proceso, ya que además estábamos construyendo un parque, teníamos que ir continuamente a la zona y aprovechamos eso para compenetrarnos con el sujeto que queríamos representar. Este largo proceso fue mucho más que una semana, que fue lo que estuvimos haciendo entrevistas directamente a la gente. Fue realmente entrar a Caimanes por todos los caminos posibles. Llegar por Tilama, llegar por Limáhuida, llegar por Los Vilos, ir a Salamanca, ir a Illapel, conocer realmente la Virgen del Tambo y el Tambo, que era la Virgen que iba de visita a esta localidad, ver la distancia que recorría esta Virgen, etcétera. Comprar queso de cabra en todas las picas que habían, entrar a comprarle a la señora el queso de cabra o al señor. Así que todo fue conjugando realmente un acercarnos a quien queríamos interpretar. Este proceso además estuvo aparejado con las entrevistas. Estuvimos efectivamente una semana en terreno y estuvimos haciendo entrevistas en profundidad, y esas entrevistas las transcribimos, las leímos, las volvimos a leer, las comentamos, las conversamos, y de verdad era este relato el que nosotros queríamos que entrara a la sala. Perdonen, voy a ponerme una ayuda de memoria que no se me haga muy largo esto. Acá también algunas imágenes de la localidad. La idea finalmente de todo esto y de conversar y de volver fue que nos fuimos fascinando con que todas estas tradiciones que nosotros habíamos rescatado en las entrevistas tenían aparejado una serie de palabras y todo un cuerpo de léxicos que para nosotros eran totalmente nuevas. Y los que no eran nuevos tenían campos semánticos que sí eran nuevos. Las personas nos hablaban de las obligaciones, que eran una palabra que tenía una nueva definición a la de nosotros. La tarea como algo preciso, conocido y compartido por ellos. Nos hablaban también de dar campo a las cabras, que era un acto describible, puruñar, hacer el pedimento de una mina, afinar por falso la guitarra, preparar una chupilca o agarrarse a caballazo. Nos hablaban de las troneras, nos hablaban de las tranquillas. La verdad es que nos dimos cuenta que todas estas tradiciones tenían una oralidad que las acompañaba. Y todo tenía una cadencia que lo acompañaba, y todo funcionaba en un ritmo que era para nosotros muy nuevo. Y que pensábamos que iba a ser nuevo también para las nuevas generaciones, que funcionan en una lógica mucho más urbana, y también para el turista que recorriera la zona. Ahora, nos enfrentábamos además a una complicación extra, que era que si bien queríamos ser intérpretes de estos relatos que habíamos recogido, y aquí les traje estos dos ejemplos, queríamos hacer esto sin citar literalmente, porque las personas que nos habían confiado estos relatos nos habían confiado momentos privados y están al lado de esta sala de exposiciones. No nos parecía una buena idea traicionar esa confianza y ponerlos literalmente. Entonces, el segundo pie forzado que tuvimos es que lo que queríamos ingresar era la oralidad y no los objetos. No queríamos poner textos que ilustraran los objetos que teníamos como colección. Entonces vino la idea, y cuando les digo que este trabajo de curaduría fue muy mancomunado, la idea final, el grueso de cómo se iba a dar la dinámica de la sala vino de la museografía. No fue así un proceso en que yo le entregué un guión a los museógrafos y ellos lo graficaron, sino que en algún minuto la Trinidad me dice: ¿por qué no hablamos de todas estas palabras fantásticas y hacemos un glosario de términos?
idea con la que yo rayé al tiro, porque realmente eso nos permitía muchas cosas. Era ingresar el habla, era ingresar el contar, era ingresar el cómo el relato se arma. Y finalmente terminamos trabajando en un proceso que alude un poco a la figura de la metonimia. Un proceso en que la construcción de significado se fue logrando a partir de la agregación de significantes encadenados. Y finalmente, estos significantes encadenados daban cuenta de una práctica y una tradición en su sentido total. En ningún minuto nos sentamos a describir con nuestras palabras las tradiciones, sino que nos sentamos simplemente a tomar, a partir del texto, de ilustraciones y de los objetos, generar un sentido global de una práctica. Acá tenemos uno de los ejemplos, que es la trilla. Y finalmente en ninguna parte hay una larga explicación de que la trilla se hace en febrero, después de la cosecha del trigo, y que se junta mucha gente y se trabaja en un estilo de minga. No, lo que hicimos fue decir qué es lo que se refiere a la gente por una trilla yegua suelta, qué es lo que se refiere por nombrar la trilla, finalmente por las gavillas, la era, la saca, el capataz, la ventadura, la traspaladura. Y al definir estas palabras, si tú vas leyendo, vas entendiendo el proceso de la trilla y cómo se ordena. Y la persona que va arma este relato. Además, la museografía hizo este diseño que permite más o menos orientar a las personas a que lleven este recorrido en su lectura. La gráfica y los materiales de la muestra necesitaban apoyar este habla de los tiempos pasados. Y es por eso que se tomó la decisión de hacer una museografía que fuera análoga. No hay tecnologías touch, no hay proyecciones ni elementos pirotécnicos en esta sala. Se escogió el soporte principal, la madera, los colores son poco estridentes, y frente a la necesidad de apoyo de imágenes, lo que se hizo fue ilustraciones de ciertos procesos o de ciertos objetos. Lo más moderno que hay en la sala son 2 documentales que están proyectados, que muestran prácticas locales, y son personas que están filmadas en tiempo real. No hay un narrador que interrumpa lo que está haciendo, o sea, cuando la persona está cargando el horno de leña, lo que uno ve es eso, y la cadencia del ritmo que tiene esa práctica tradicional. La diagramación también avanza hacia lo mismo, hacia darle el tiempo a la persona a que investigue como le interese, a que se vincule como le interese y en su propio orden. Aquí no hay un inicio de la exposición, no hay un sentido, no hay ni siquiera un lugar desde donde pararse al frente de las vitrinas. Las vitrinas son 360, como les voy a mostrar más adelante. Ilustramos algunos términos. Bueno, finalmente todo esto terminó en una serie de temas, algunas recetas, los cultivos, bestias, cabras, vacunos y lanares, y los otros que ustedes ven ahí. También hablamos de bestias, cabras, vacunos y lanares en vez de hablar de la ganadería, porque nos parecía poco interesante incorporar el cómo nosotros nombramos esos ámbitos. Por nuestra propia experiencia desarrollando este guión y comentándolo con otras personas, sabíamos que este guión tenía una potencia enorme para convertirse en un hilo de inicio, de conversaciones, de recuerdos, de experiencias personales. En torno no solo a las prácticas de la vida campesina y del Choapa, sino que también de manera mucho más transversal. Resultó ser que lo que conformaba la muestra era más bien un puntapié para que las personas sintieran fuertemente el contraste con su vida actual, y que esto era bastante más universal que solo la experiencia que le pasaba a las personas del Choapa. Entonces, se planteó una museografía que propiciara esa experiencia, y se trabajó con mesas
para desplegar la información, mesa para desplegar los objetos, y que realmente generaran ese ambiente de sentarse a tomar la once, de sentarse a conversar. La distancia entre una mesa y una vitrina es que las vitrinas se recorren linealmente. No queríamos ese ritmo, no queríamos que la gente pasara por delante como un mall, ni que además la gente que anduviera en grupo, un grupo familiar o un grupo más extenso, se diera la espalda a uno u otro. Estas mesas tienen la ventaja que se pueden ver 360 y que tú te congregas en torno a estas mesas. Y se generan cosas como esta, conversaciones. Una vez que tuvimos el diseño en nuestras manos, fuimos a la localidad, nos juntamos con alrededor de 50, 60 personas que eran adultos y adultos mayores de la comunidad y se los mostramos y testeamos cada uno de los textos, cada una de las ilustraciones y la recepción fue maravillosa. O sea, de inmediato lo que empezó a pasar es precisamente que se perdió el tema de lo que estábamos mostrando y empezó a tomar protagonismo nuevamente el relato. Nuevamente las mismas personas que contaban de tal o cual Carmen, cual celebración de las Cármenes o de tal o cual momento en que iban a hacer una chingana o qué sé yo. O sea, rápidamente se empezó a fusionar con los recuerdos de las personas. Y como la anécdota más buena de ese encuentro fue que al poner esta ilustración, nosotros fuimos corrigiendo con ellos, las ilustraciones se hicieron como retrato hablado, fue el ilustrador a terreno y trabajamos con las personas y fue ilustrando palabras que eran muy difíciles de describir. Este es un maray, es para moler oro. Y cuando lo pusimos, entonces una señora de inmediato, muy enojada, empieza a explicarnos por qué estaba tan mal el diseño, o sea, este dibujo de una piedra de moler, porque las piedras de moler trigo no son así. Y estaban corrigiéndonos bastante efusivamente, cuando un minero le dice, perdona, pero eso es un maray. Bueno, uno de los motivos por los que habíamos escogido era porque teníamos el supuesto que muchas mujeres no iban a conocer los maray, porque están en las inmediaciones de las minas y es de mala suerte que una mujer vaya a una mina. Entonces nos gustaba mucho que hubiese un maray y que hubiese también, porque los niños probablemente, como las minas ya no se están trabajando a nivel artesanal, tampoco lo iban a conocer. Y era muy difícil porque una piedra de moler, en su descripción de palabra, es muy igual a un maray. Solo por los tamaños y por cómo se usan, no se distinguían. Entonces, bueno, fue precioso porque refrendó este supuesto, ¿no? Y además, bueno, nos dimos cuenta que el maray estaba bien ilustrado, afortunadamente. Finalmente, algunas imágenes de la muestra. La sala hoy está en uso, es guiada por 3 adultos mayores de la comunidad, 3 mujeres, que al final son las que hacen la exhibición. La exhibición efectivamente se convirtió en un ambiente que propicia la conversación, un ambiente que propicia que el protagonista se convierta en el relato. Hay una gran nube que incluso habla de todas estas palabras y no son ni siquiera estas palabras las que se toman el protagonismo, sino que es el momento. Es cuando la gente que va a visitar comenta cómo era en su casa tomarse un cocho o cómo era en su casa la chupilca de su papá o cualquier práctica que sea. Y esto del norte, del sur, incluso de Estados Unidos. O sea, la gente inmediato reacciona a vincularse con sus recuerdos, con sus nostalgias y a hacer de eso una vivencia y una experiencia. Finalmente, se cumplió uno de nuestros objetivos fundamentales, que era hacer una exposición con una museografía y una curaduría que pasaran desapercibidas y que principalmente propiciaran el encuentro entre los grupos de visitantes y de las personas, con sus propios recuerdos o bien con los relatos que le han hecho los mayores. Eso también pasaba mucho. A mí me contaban, entra al tiro la persona a conversar con lo que alguna vez le contaron sus abuelos. Nos importaba mucho captar la oralidad de ese pasado y traerlo al presente de una manera que lo hiciera atractivo para niños, jóvenes y adultos. Pero lo más importante es que queríamos tomar esta oralidad y llevarla a un espacio formal.
Un espacio que además, por su propia naturaleza, lo exhibiera y lo pusiera en posición principal frente al oyente. Y esa es la exposición Así decían los antiguos, que es una cosa más chiquitita.